¿Cuántos siguen en bendición? Déjeme decirle por qué están aún más en bendición. Desde el momento en que usted en su casa decidió en su corazón venir a este lugar, está más aún en bendición. Este es el mejor lugar donde usted puede estar en esta noche. Hay muchos lugares donde usted puede estar, pero usted escogió el mejor lugar. Dios le tocó el corazón. El Espíritu Santo lo movió para que viniera a este lugar. Porque Él quiere bendecirnos a todos a través de la palabra de Dios. A nuestros hermanos que están en las redes, bendiciones también en sus hogares. Porque es muy importante. Yo quiero hacerles una pregunta antes de empezar. ¿Cuántos de los que están aquí son escogidos, elegidos, predestinados por Dios? Amén. Porque a veces puede suceder que hay personas que te vuelvan a ver y te puedan decir, tú no sirves. Pero eso muchas veces no tenemos que ponerle atención. Lo importante es darnos cuenta que Dios nos ha escogido. Pero ¿sabes para qué nos ha escogido Dios? Dios de antemano, de manera anticipada, te ha escogido, te ha elegido. Lo que quiere decir que Dios ha trazado un plan para tu vida, para cada uno de nosotros de manera anticipada. Pero déjeme decirle algo. Esto no es por merecimientos. Esto tampoco es por lo que usted haga, por las obras que usted haga. La palabra de Dios dice en el libro de Efesios, en el capítulo 2, verso 9, no es por obras para que nadie se gloríe. Lo que Dios ha dispuesto ha sido en base al gran amor y a la gran misericordia y a la compasión que Dios tiene para con cada uno de nosotros. No es porque somos mejores que otros, de ninguna manera. La palabra de Dios dice, sin Dios nada podemos hacer. En el libro de Juan, en el capítulo 15, verso 5, dice la palabra, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada, y es nada podéis hacer. Otra palabra que nos enseña es en Filipenses 2:13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, no es por la voluntad de nosotros. ¿Por qué quiero hablarles esto? Para empezar lo que vamos a ver. ¿Eres alguien al que Dios ha escogido? Pero ¿sabes para qué Dios te ha escogido? ¿Cuántos saben para qué Dios los escogió? Déjeme decirle algo. Aquí tenemos al hermano Rafa. El hermano Rafa es un inventor, el papá de mi hermano Brian. Rafa ha inventado muchas cosas. Si Rafa inventa una cosa y se la da a alguien, se la da a Brian. Mi hermano Rafa le da a Brian el invento. ¿Qué hace usted con el invento, hermano Brian? ¿Qué hace usted con el invento? ¿Ah? ¿Cómo lo va a usar? Ajá. No lo puede usar porque no sabe, ni Rafa le da un manual. ¿Qué indica eso? Que todos los que tenemos un propósito en Dios, todos tenemos que buscar ese propósito en Dios. Él nos crió a nosotros. Él sabe para qué te escogió. Y muchas veces nosotros andamos buscando los propósitos. ¿Para qué sirvo? ¿Para qué soy en esto? En una persona, en alguien o en uno mismo. Y déjeme decirle que ahí está el error. Porque donde se encuentra el propósito para nosotros es en la palabra de Dios. Porque Dios fue el que nos crió a nosotros. Yo quiero ver en esta noche 7 cosas por las cuales Dios nos ha elegido. Son 7 citas bíblicas. Hay más, pero estas 7 citas bíblicas revelan las cosas por las cuales Dios te ha elegido, te ha escogido
Estamos hablando de conceptos bíblicos, de conceptos que se encuentran en la palabra de Dios, lo cual significa que Dios nos ha escogido para Él y no por lo que nosotros somos. Y ha trazado un propósito anticipado para cada uno de nosotros. Por eso es tan necesario. Esta palabra a veces la tomamos y la guardamos, la escondemos y a veces le sacudimos el polvo para venir aquí. Y si nosotros no vamos a ella, no podemos entender nunca qué es lo que Dios ha trazado para nosotros. No habrá otra forma. Habrá gente de buena voluntad que te dice, Dios tiene esto para usted, para usted, para usted, para usted. Pero lo has buscado en la palabra de Dios. Dios te lo ha dicho. Hechos 2:23 dice, que Jesús fue entregado para que usted y yo tuviésemos oportunidad así. Pero la primera cita, vayamos a Primera de Corintios, para aquellos que tienen la palabra de Dios. Primera de Corintios 1:27. Número 1. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta quiénes éramos nosotros. Porque muchas veces creemos que por bonitos, que porque hablamos muy lindo, o porque somos esto, porque tenemos plata o lo otro, tal vez es por eso que estamos en un lugar de privilegio. No, déjeme decirle que así no es la cosa. Y dice esta palabra, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Ahora nos damos cuenta de dónde nos tomó Dios. ¿Se acuerda usted de dónde estaba usted antes de llegar a los pies de Dios? ¿Nos acordamos de eso? Eso es para darnos cuenta que Dios no mira color, no mira tamaño, no mira posición social, no mira si es bonito, si es feo, si es negro, si es blanco, si tiene plata. Dios no mira eso. Porque Él mira algo muy importante. Cuando Dios te ha escogido es porque vio algo en ti. Y el único que conoce el corazón de cada uno de nosotros es Dios. Nosotros no podemos decirle a alguien, usted no puede, usted no sirve. El error más grande que comete el ser humano es apartar a los demás. Dios, el alma de cada persona, sea rico, sea pobre, vale mucho para Dios. ¿Sabe cuánto vale? Vale la sangre de su Hijo derramada en la cruz del Calvario. Eso es lo que vale. Eso es lo que le ha costado a usted y yo, lo que le hemos costado a Dios. Por eso Dios escoge. Este texto nos habla de la grandeza, de la soberanía de Dios, que no se fija en la posición social, si somos pobres, ricos, para trazar un plan con nosotros. Por lo contrario, Él escoge de lo más vil y menospreciado para abatir el orgullo y la vanidad de los hombres. Que hay algo tremendo. Muchísimas veces nosotros somos los que tomamos la decisión de parar lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿A cuánto les ha pasado que muchas veces le estorbamos a Dios? Queremos exaltarnos a nosotros mismos. No, es que aquel es muy malito, yo soy muy bueno. Dice la palabra de Dios, engañoso y perverso es el corazón ¿de quién? Del hombre. No dice, bueno es el corazón del hombre, no, dice, engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? La palabra de Dios nos demuestra a través de ellos que Dios hace como por su propia voluntad, como Él quiere. Si nosotros en este tiempo tuviéramos un Saulo de Tarso. Pablo fue después, ya, se le cambió el nombre. Un Saulo de Tarso.
¿Qué era lo que hacía Saulo de Tarso? Saulo de Tarso iba de lugar en lugar sacando a los cristianos para llevarlos, y a muchos los castigaban, los encerraban, hasta los mataban. Si Pablo se presentara en esta noche y nosotros no conociéramos la historia como la vemos ahora con lo que ha pasado, y vemos a Saulo llegar y nos damos cuenta, ¿qué haríamos? ¿Escogeríamos a Saulo para que entrara a la iglesia? Le cerraríamos la puerta. Pero Dios tenía otro modo de ver a Saulo de Tarso. Le estaba viendo el corazón a Saulo de Tarso. Le estaba viendo el carácter. Muchas veces Dios escoge a las personas por el carácter. Ese carácter que Él lo puede moldear, que de hecho tiene que ser así. Si nosotros no nos ponemos en las manos de Dios, Dios no hace absolutamente. Nosotros no podemos. Yo no me puedo cambiar a mí mismo. No puedo hacer algo por mí. Lo único que puedo hacer es obedecer a Dios para que Dios haga en mi vida. Y eso es tan necesario que nosotros lo entendamos. Que nos quede claro, Dios nos escogió para avergonzar a sabios y a los fuertes. Por eso es muy importante, cuando sea una persona, nunca trate de humillarle, nunca trate de apartarle. Usted no sabe lo que es esa persona para Dios. Y nosotros tenemos ese concepto. Muchísimas veces he visto casos tremendos donde una persona llega y se trae un título de abogado y todo y no haya dónde ponerlo. Pero llega una persona remendadita y todo eso y ni la vuelven a ver. Si algún día tienen la oportunidad de encontrar un libro que se llama En sus pasos, si alguno lo ha leído, yo no sé si alguien lo ha leído, En sus pasos, pero si algún día tienen la oportunidad de tomar ese libro y leerlo, se darán cuenta de lo que estamos hablando. De que como muchas iglesias llegan y se forman grupos sociales y a los humildes los apartan, sin darse cuenta lo que Dios tiene en aquella persona. Y muchas veces no se les da la oportunidad, pero Dios siempre los va a exaltar. Porque el que exalta no es el hombre. El que te pone en el lugar privilegiado no es el hombre. Es Dios el que pone en el lugar privilegiado. El día que el hombre te ponga, ten cuidado. Porque es Dios el que pone. Entonces, número 1, tenemos que darnos cuenta de dónde nos sacó Dios. Y para qué y por qué nos sacó Dios. Porque a través de nosotros, cuando nos dejamos moldear por Dios y guiar por Dios a través de su palabra, aquellos que se creen sabios, aquellos que se creen fuertes, van a decir, qué equivocado estaba con esta persona. Porque era Dios el que lo tenía en sus manos. No podemos menospreciar a nadie. Número 1. Número 2. Está en Efesios 1:4, para que lo busquen. Y vea qué lindo es esto. Dice así esta cita. Según los escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hay una palabra que me llama mucho la atención ahí. Para que fuésemos. No era porque éramos santos. No era porque no teníamos manchas. Sino para que fuésemos. Había un proceso y ese es el proceso que nosotros le tenemos que dejar a Dios. Te escogió desde antes de la fundación del mundo y enseña que Dios también se aseguró de que tú y yo, quienes hemos creído en Él y a Él, podamos responder a una vida de santidad y comunión con Dios. Y déjeme decirle algo. No puedo decir, es que yo soy más santo. No, de ninguna manera. ¿Cuántos? Yo quisiera que levanten la mano aquellos que no han cometido, que no tienen errores.
Yo creo que es muy difícil encontrar a alguien. Sin embargo, a veces aparecen personas que dicen, no, es que yo soy demasiado bueno. Y el mismo Jesús le dijo, a aquel joven que le dijo, maestro bueno, vuelo solo mi Padre que está en los cielos. No le dijo otra cosa. Se aseguró a que tú respondas al llamamiento y a su preciosa y divina voluntad. Ahora, no éramos santos, pero Él quiere que marchemos hacia eso. A que seamos santos, a que seamos sin manchas. Porque el día que Él va a venir a recoger su iglesia, viene por una iglesia como pura y sin mancha. Todo es un proceso en la vida. Pero usted y yo tenemos que dejarnos moldear, no por alguien. A veces le tenemos más miedo al pastor, no le creemos más al pastor, o le creemos a las redes sociales, lo que dicen en las redes sociales, y a veces no creemos lo que dice la palabra de Dios. Y es a través de ella en la cual nosotros vamos a ir caminando en ese proceso. Cuando usted y yo obedezcamos a la palabra, ahí vamos a entrar en ese proceso. Otra, ¿quién nos santifica a nosotros? Dios se asegura de santificarte a través de su Espíritu Santo. En 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el verso 13, dice, pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu Santo y por la fe en la verdad. ¿Cuántos creen en la verdad? ¿Quién es la verdad? ¿Cuántos son dueños de la verdad? ¿Son dueños de la verdad? Ninguno es dueño de la verdad. Si yo fuera el dueño de la verdad, ninguno de ustedes tuviera oportunidad de tener a Cristo en el corazón. Podemos ir a la verdad, acudir a la verdad, pero no somos dueños de la verdad. El único que es dueño de la verdad es Cristo. Nada más. No hay otro que sea verdadero. Solamente Dios. Y sabemos que Jesucristo es Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice Juan 1:1. Es tan importante que nosotros reconozcamos eso. Que el único verdadero es el Señor. Usted puede ser veraz, hablar. ¿Cuántos pueden hablar la verdad? ¿Cuántos pueden hablar la verdad? Todos tenemos la oportunidad de hablar la verdad. Cuando hablamos de la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios está tipificando a Jesucristo. Pero a veces preferimos meter cuñas de nosotros mismos antes de hablar lo que Dios quiere que hablemos. Y eso tenemos que irlo reconociendo. Tercera cita. Gloria a Dios. Dice así, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La palabra predestinada, ¿qué quiere decir? Predestinados. Pre es antes. Desde antes, Dios ha fijado, ha trazado el destino tuyo y el destino mío. Él nos ha escogido. Para ser adoptados, nosotros éramos hijos, ¿no? Perdón la expresión. Antes de llegar a Cristo, ¿de quién éramos hijos? A la gente le da miedo decir, éramos hijos del diablo. Y hacíamos, y a veces se nos olvida que ya somos adoptados y seguimos haciéndole caso al diablo. Y sabe que el diablo lo único que quiere hacer es destruirte. Nada más, no quiere otra cosa. Él fue criado maravilloso, perfecto, dice la palabra de Dios. Dice que Él fue puesto en el lugar santo.
Entre medio de piedras preciosas, ahí se movía. Era sabio. Incluso la palabra de Dios dice que más sabio que Daniel. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con él? Él ocupaba un lugar en el cual después vino Dios y puso un huerto en Edén. No el huerto del Edén. El Edén existía. Un huerto en Edén, así dice la palabra de Dios. ¿Y a quién puso ahí? Puso al hombre. A ocupar el lugar donde aquel ángel de luz, digámoslo de esta forma, lucero de la mañana, había sido puesto. Y cuando él vio que el hombre fue puesto en aquel lugar, llegó a engañarlo por medio de la serpiente. Porque él lo único que quiere es engañar al hombre. ¿Sabe una cosa? Usted y yo sabemos para dónde vamos. Él sabe dónde está ya. Él ya fue enjuiciado. Él ya sabe cuál es su destino. Usted y yo tenemos un destino diferente. Usted y yo tenemos un destino en bendición. Pero ojo, depende de nosotros. Muchas veces el enemigo actúa y nos engaña y nosotros damos los pasitos detrás de él. Y no solamente eso, sino que acarreamos a otros detrás de nosotros. Ciegos guiando ciegos. ¿Qué pasa cuando un ciego va caminando y hay un hueco? Se va. ¿Y qué pasa con los que vienen detrás? Se va también. Por eso es que nosotros tenemos que tener ese cuidado. Ser adoptados como hijos se aseguró de que usted y yo respondamos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. ¿Será eso una bendición para nosotros? ¿Cuántos de nosotros podíamos justificarnos delante de Dios? Ninguno. Ninguno de nosotros. Porque el único que podía justificarnos delante de Dios tenía que ser alguien sin mancha, alguien puro. Por eso fue que Jesucristo pudo derramar hasta la última gota de su sangre para que usted y yo pudiésemos tener esa oportunidad para ser adoptados hijos de Dios por medio de Jesucristo. Entonces hemos visto una, para avergonzar a los sabios y a los fuertes, para que fuésemos santos y sin mancha, para ser adoptados como sus hijos. La cuarta cita está en Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 2, la cual dice así: elegidos según la presciencia. Oiga esta palabra, no es presencia, es presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Presciencia. ¿Qué quiere decir eso? Antes de la ciencia. Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce. Y antes de que estuviera en el vientre de tu madre, ya Dios te conocía, ya sabía. Esa palabra, la cual habla del conocimiento anticipado que Dios tiene de las cosas. Y según ese conocimiento anticipado, dice que Dios nos escogió para obedecer. ¿Se acuerdan cuál era el anterior? ¿Adoptados para qué? Para ser hijos. Y cuando un padre le habla a un hijo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Obedecer. ¿Obedecer a quién? Obedecer a lo que dice la palabra de Dios. A veces nos esforzamos para alcanzar grandes cosas.
Y tal vez tenemos una buena intención, pero no tenemos la guía de Dios. La guía de Dios es la palabra de Dios. En el capítulo 1 de Josué, en el verso 7, Dios le dice a Josué: solo esfuérzate y sé valiente de hacer conforme a la ley que te dio Moisés. ¿Conforme a qué? Conforme a la palabra. ¿A quién tenemos que obedecer? A la palabra de Dios. Es Dios mismo hablando con nosotros. Y como hijos tenemos que obedecerle a la palabra de Dios. Y dice: no te apartes ni a diestra ni a la derecha, ni a siniestra. O sea, hay un camino trazado. Yo no puedo tomar la palabra de Dios y verla y acomodarla a mi manera. Usted sabe que muchas veces cometemos un error muy grande. Y muchas veces lo cometemos desde aquí, de adelante. A veces conocemos el problema que tiene alguien o que alguien nos afectó. Entonces buscamos un versículo en la palabra de Dios y agarramos esta palabra como si fuera un bate de béisbol para golpear a la gente. Muchísimas veces hay gente que está fuera de las iglesias por errores cometidos por nosotros, las personas que estamos en este lugar. Y tenemos que reconocerlos, porque muchas veces tratamos de dar y enseñar muchas cosas que son de parte de nosotros. Pero déjeme decirle una cosa. Yo le dije al hermano Brian un día que si algo me agradaba en este lugar, es que aquí se habla la palabra de Dios. Aquí se predica la palabra de Dios. No podemos a veces endulzar a la gente, darle palmaditas. No, tenemos que hablarle con la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios nos va a edificar, esa palabra nos va a llenar y va a hacer en nosotros lo que tiene que hacer. Dice que tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Y también dice, para ser rociados con la preciosa sangre de Jesucristo. ¿Cuántos son rociados con la sangre de Cristo? Hay algo tan importante. Mucha gente no le gusta hablar ni predicar de la sangre de Cristo. Y déjeme decirle que si hay algo que Satanás ni los demonios soportan, es que se hable de la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Y es muy importante. En Hebreos capítulo 9, verso 14, dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Y quisiera que alguien con voz fuerte que tenga ese versículo me lo termine. ¿Qué dice? Limpiará de obras muertas. ¿Alguien lo tiene a mano? Para que sirváis al Dios vivo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que la sangre de Cristo nos limpie a nosotros. ¿Pero para qué? Para sentirme que soy grande. Para sentirme que soy fuerte. Para ser necio. Porque a veces soy sabio en mi propia opinión. No, es para servir al Dios vivo. Para servir. ¿Y qué hace el servidor? ¿Qué es lo que hace un servidor? ¿Se acuerdan del pasaje donde llegaron los discípulos y Jesús se amarró, agarró una palangana y comenzó a limpiarle los pies, a lavarle los pies? ¿Cuántos de nosotros haríamos eso? Y no es como ahora que andamos con carreteras pavimentadas y que andamos con zapatos. En ese tiempo eran con sandalias y era por caminos polvorientos. Imagínense cómo podía llegar aquella persona. Y tal vez después de varios días de viaje. Sin embargo lo hizo. Porque Él vino para servir y no para ser servido. Seamos sinceros.
¿A cuánto nos gusta que nos sirvan? ¿Verdad que es más bonito que nos sirvan que servir? Pero Dios quiere que le sirvamos a Él. Dios quiere que le sirvamos a Él. Gloria sea el nombre del Señor. Dios te pide obediencia, pero Él se encargará de capacitarte y enseñarte a cómo obedecerle. No esperemos que Dios nos jale las orejas. ¿A cuántos de nosotros muchas veces Dios nos llama y nos hacemos de oídos sordos? Aquí hay una persona que lo hizo durante muchísimos años. Y Dios tuvo que agarrarme bien fuerte. Algún día con tiempo les cuento todo un testimonio. De ver cómo Dios puede transformar a una persona. Una persona vil que no quería nada con Dios. Y que muchas veces, porque a mí no fue aquí el que me llamó. A mí desde niño me gustaba ir a las campañas de los evangélicos. Llegué un año a la Universidad de Costa Rica, que después dejé todo botado. Había un muchacho de una iglesia cristiana de Heredia que me regaló un Nuevo Testamento que todavía aún no conservo. Imagínense todo el tiempo que ha pasado o que pasó, y yo, Dios llamándome y yo esquivando. No esperemos a lo último cuando Dios nos tiene, porque Dios trata fuerte. Dios trata fuerte. Dios nos ha elegido y responderá a su propósito en nuestra vida. Él es el que va a hacer en nosotros. Quinta cita. En el libro de Efesios, capítulo 2, verso 10. ¿Cuántos hacen cosas buenas? ¿Cuántos han hecho buenas obras? ¿Han hecho buenas obras? ¿Quieren saber de quién son las buenas obras? Vamos a verlo. A ver qué dice Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero oiga lo que dice después. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿de quién son las buenas obras? De Dios. ¿Qué nos toca a nosotros? Caminar en ellas. Caminar en ellas. Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Él es el camino. Él es la verdad. Aquí dice una palabra muy importante, de antemano. Lo que quiere decir que Dios de manera anticipada, de manera previa, preparó buenas obras para que nosotros anduviésemos en él. O sea, las buenas obras no son de nosotros. ¿De quién son las buenas obras? Ahora, volvamos un poquito atrás. Lo que decía Jeremías, engañoso y perverso. ¿Usted cree que un corazón perverso puede hacer buenas obras? Amén. ¿Verdad que no? El que hizo las buenas obras fue Dios. Nos prepara a nosotros para caminar en ellas. Dios dispuso de antemano que adoptemos una conducta consecuente a la fe que profesamos. Ojo. Yo creo en Dios, pero hago lo que yo quiera. ¿A cuánto nos pasa eso? A veces Dios nos tiene que pegar cada jalón de oreja. Porque a veces caminamos como queremos. Como aquellas mujeres en el Antiguo Testamento que decían, déjanos llevar tu nombre, pero déjanos ponernos nuestros propios vestidos. O sea, quiero llevar un rótulo de cristiano, pero sigo caminando como un mundano como era antes. Y por eso tenemos que tener
Mucho cuidado, porque la fe que profesamos, esa conducta, tiene que ir hacia el bien hacer. Al salvarnos, Dios nos pone en buen camino, nos da una buena luz y nos proporciona unos buenos pies para que andemos en ellas. En Filipenses, en el capítulo 4, los versículos 8 y 9, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad, dice Pablo. Pero dice, agrega algo más en el versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces quiere decir que la veracidad, la honradez, la justicia, la pureza, la amabilidad, lo bueno, los pensamientos sabios, no salen de nosotros, salen de Dios. Y cuando nosotros comenzamos a caminar, entonces Dios nos va a guiar por ese camino. Usted estaba oyendo lo que es el logo y lo que es el rema. Logo es la palabra escrita, palabra que tenemos aquí. Y rema es una palabra que te dan y que te ponen en acción. Pero esa se mueve cuando tú te pones en acción. La palabra de Dios dice en el Salmo 119, en el verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Para que caminemos en las buenas obras de Dios. Lámpara es a mis pies. ¿Para cuántos es lámpara? ¿Sabe cuándo se convierte en un rema? Cuando se convierte en una lumbrera, es que cuando tú vas caminando no necesitas un foco, no necesitas nada, porque sabes por dónde vas caminando. Cuando la pones por obra, la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios esté preparado enteramente para toda buena obra. Todo eso te dice que es la palabra de Dios. Yo puedo agarrar esta palabra, sabérmela de revés a derecho. Puedo recitarla de revés a derecho. Puedo andar con ella todo el día. Puedo venir todos los días a la iglesia. Puedo congregarme todos los días. Pero si no pongo por obra la palabra de Dios, nada estoy haciendo. Ojo esto. Esta palabra de Dios es para que la pongamos por obra. Tenemos que ponerla en acción. Y cuando nosotros damos el primer paso, Dios comienza a bendecir. Antes no lo va a hacer. Dios siempre espera que Él pone la bendición para nosotros, pero siempre pone también una propuesta que nosotros debemos de hacer. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Cuántos buscamos las añadiduras? ¿Cuántos andamos buscando las añadiduras? Y nos olvidamos de lo que Dios nos está pidiendo. Buscad primeramente el reino de Dios. Pero a veces andamos detrás de las añadiduras. Y después le decimos, Dios, ¿por qué no me bendices? Y te dice Dios, ¿estás buscando verdaderamente el reino de Dios? Por eso es tan importante que nosotros obedezcamos a la palabra de Dios. Estábamos en la cita número 5. No, perdón. Sí, en la 5. Preparó para que nosotros anduviésemos en ella buenas obras. Entonces, si quiere que esta palabra se convierta en rema, para que esta sea una verdadera lumbrera al camino, nosotros pongámosla por obra. Cita número 6, y está muy linda,
Primera de Pedro 2:9. Muchos se la saben, ¿verdad que sí? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y aquí viene lo interesante, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos enseña que somos alguien escogido, conformamos un sacerdocio real, somos gente vestidas con la santidad de Dios y un pueblo de su propiedad, exclusiva de Dios. Pero todo esto para que seamos anunciantes, para que seamos predicadores. A veces tenemos la oportunidad, comenzamos a conversar con alguien y lo que menos le hablamos es de la palabra de Dios. Le hablamos, ¿te acordás lo que hacíamos cuando, te acordás de esto, del otro? Y a veces hasta nos da pena si llega un amigo que hace mucho tiempo tuvimos en el camino, amigos entre comillas, de aquellos que andábamos haciendo loco por todos lados. A veces hasta nos da miedo, comenzamos a hablar y recordar esas cosas y nos da miedo decirle que Cristo le ama. Muchas veces se nos olvida eso. Tenemos que ser anunciantes, portavoces de las buenas nuevas, testigos de la grandeza del amor de Dios para con cada uno de nosotros. O sea, nos ha escogido para que le hablemos al mundo, pero no para que el mundo nos hable a nosotros. Muchas veces salimos del mundo, pero el mundo no ha salido de nosotros. Y es doloroso, pero es cierto. Dios te ha puesto algo tan importante. Sin Cristo, ¿dónde estábamos nosotros? En tinieblas. Pero ahora estamos en luz. Tenemos que entender, muy importante. Vamos a avanzar un poquito. Esa era la cita número 6. ¿Cuántas me falta? Una. La número 7. A veces uno le pregunta, ¿cuántos quisieran ser como Saulo de Tarso? ¿Cuántos quisieran ser como Pedro? ¿O cuántos quisiéramos ser como Jesús? Amén. Pero Jesús lo crucificaron, le pusieron una corona de espinas. Por su gracia y su misericordia, usted y yo no tenemos que pasar por eso. No tenemos que pasar por eso. Vea lo que dice en Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este texto nos revela el propósito principal por lo cual Dios te ha escogido, nos ha elegido y nos ha predestinado. Lo que Dios siempre tratará de hacerte en tu vida es hacerte conforme a la imagen de su Hijo, a la vida, al carácter, al ejemplo del testimonio de su Hijo Jesucristo. Qué interesante, ahora que estoy hablando de Pedro. ¿Quién era Pedro? Era un hombre ¿cómo? ¿Cómo era Pedro? Era un hombre bravo, violento. Violento. Tanto así que cuando se atrevió hasta a decirle, Jesús, yo voy contigo a la muerte. No me dio sus palabras porque era un impulsivo. Cuando a Jesucristo lo tomaron allá en el Monte de los Olivos, ahí donde estaba orando. ¿Qué hizo Pedro con Malco? Le cortó la oreja en un impulso. Comenzó y lloró amargamente porque Jesús le ha dicho que iba a negarlo 3 veces y lo negó 3 veces. Y el gallo cantó y él se acordó y lloró amargamente. Le sirvió claro muchísimo. Y un día que iban Pedro y Pablo al templo de la Hermosa a orar, vemos algo totalmente diferente. Cuando una persona le estaba pidiendo a aquel que estaba sentado.
Dame algo. Le dijo Pedro, mírame bien. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora sí, ¿qué era lo que reflejaba Pedro? La imagen de Cristo. Y eso es lo que usted y yo tenemos que llegar a reflejar. Que la gente vea a alguien diferente. No podemos seguir siendo los mismos. Y lamentablemente, y con todo el dolor en el alma, nosotros a veces somos luz en la calle y oscuridad en la casa, donde más se necesita que nosotros seamos luz. ¿Qué duro es esto? Yo no lo estoy diciendo por ustedes, lo estoy diciendo por mí. Porque es muy importante que nosotros entendamos eso. A veces tenemos un comportamiento que no se lo merece la persona que está con nosotros. No se lo merece. A veces nosotros tratamos a nuestros hijos de una manera. El otro día el hermano estaba hablando de la forma, de cómo nosotros muchas veces tratamos a nuestros hijos. Y después queremos que sean buenos, pero los hemos tratado mal. Hay una historia muy linda de Tomás Alva Edison. ¿Alguno lo ha oído hablar? Del inventor Tomás Alva Edison. Cuando él era un niño, él llegó al colegio. Y el profesor le dijo, tienes que llevarle esta carta a tu madre. Y él llegó a la casa con la carta y se la dio a la mamá. La mamá la abrió y la leyó. Y le dijo, hijo, aquí dice que ya no puedes ir más al colegio porque en ese colegio no hay maestros que puedan enseñarte, porque tienes una capacidad muy grande. No pueden enseñarte. Así que vas a tener que llegar a tu casa, que tu madre te enseñe. Aquella mujer comenzó a enseñarle. ¿Y quién fue? Fue un gran inventor. Después de la muerte de su madre, aquel muchacho encontró la carta. ¿Y sabe qué decía la carta? Este niño no puede volver a este colegio porque él está enfermo mentalmente. No lo vamos a atender aquí porque es un loquito. ¿Qué tal si la mamá le hubiera dicho eso? Vea la actitud de aquella madre para poder levantar a su hijo. Y nosotros muchas veces a nuestros hijos le decimos cosas. No sirves. Tú eres un tonto. ¿Cuántos le hemos dicho un tonto a nuestro hijo? Y aquel niño que llegó con las notas de la escuela y parecía, perdón, no es que quiero meterme eso. La nota era solo rojo y negro, calificaciones malas y buenas. Entonces la mamá llegó, tomó la faja y lo iba a castigar por las notas malas que sacó. Y le dice, un momento, le dice el niño a la mamá, ¿por qué me vas a castigar si tú vives diciéndome a mí que yo soy un tonto? ¿Cómo quieres que salga bien si tú misma me dices, si has propuesto mi vida de que yo soy un tonto? Tenemos que tener mucho cuidado. Dios quiere para nosotros un camino de excelencia. Por eso es que Dios nunca te va a tratar ni te va a decir mal. Nosotros somos los que hacemos mal, sentir mal a las personas. Dios nunca va a hacer sentir mal a nadie. ¿Que te puede regañar? Claro que sí, a través de la palabra. ¿Que te tiene que corregir? Te tiene que corregir. Dice la palabra de Dios, cría el niño en mis caminos. Y aun cuando fuese viejo, no se apartarán de él. Dios te ha escogido porque ese es el camino de la excelencia.
El propósito principal de Dios es que nosotros lleguemos hasta lo que dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el consejo que Dios tiene de la palabra de Dios en esta noche. Gloria a Dios. Ya sabemos que los propósitos los tenemos que encontrar en la palabra de Dios. Nos hemos dado cuenta a través de pocos versículos, 7 versículos, qué es lo que Dios demanda, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces vimos: para avergonzar al sabio, al fuerte, para ser santos y sin mancha, para adoptarnos como hijos, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, para buenas obras, para anunciar las virtudes de aquel que te llamó, para hacernos conformes a la imagen de su Hijo. Y esto no es ningún invento, es la palabra de Dios, es la verdad. ¿Cuántos son escogidos por Dios? ¿A dónde vamos a buscar el propósito de Dios en nuestra vida? Olvidémonos muchas veces de la gente que está a nuestro alrededor y que nos dice que no servimos. Si queremos ver alrededor, miremos la necesidad de las personas, pero no le pongamos atención a mucha gente que quiere, que tiene envidia o cualquier otra cosa que quiere pararte en el camino. Yo quiero que pongamos atención a lo que se va a oír. ¿Cuántos han soñado que Dios los tiene en su mano? Y que nadie puede evitar lo que Dios quiere hacer contigo. Recuerda eso siempre. Métete en la palabra, obedece en la palabra. Dios quiere bendecir. Dios quiere santificarte. Dios quiere levantarte. Pero no es como el otro. Dios te da para que le sirvas a los demás. Para usted todo es incierto. Pasan cerca de usted y dicen: es solo uno más un soñador que va por el camino, pero que siempre va a quedar solito y derrotado. Mas no te vieron en las madrugadas aclamar, no te vieron adorando a Dios en ese lugar, e ignoraron las promesas del Señor para tu vida, mas Dios marcó el día. Hoy es ese día en el cual usted va a entrar y todo el mundo va a decir: wow, ¿qué fue que aconteció? No parece aquel creyente que con fe decía a la gente: mi historia va a cambiar. ¿Quién te vio pasar la prueba? ¿Quién te vio va a ver ahora cómo Dios te va a exaltar? Deja de andar quejándote, llegó el día. Pare de llorar, llegó la alegría. Sepa que el fracaso nunca es eterno. Dios está bien cerca y Él todo ve. En esta caminada Él va siempre al frente. Tu llanto, tu gemido, Él ya lo comprende. Tu
pensamiento Dios no puede describir, solo Jesús me va a entender. Si la puerta para usted no se abrió y usted por tanto tiempo insistió, luchó contra dificultades, pasó por alto las ofensas, fue escogido por Dios. La persona que te ofende, no le hagas caso. Mas no te Dios tiene algo mejor. en las madrugadas a clamar. Los momentos difíciles Te vieron a son solamente esos momentos en los cuales Dios nos está preparando, porque Él mismo nos da la salida las a las situaciones promesas del difíciles. Señor para tu vida, mas Dios marcó. A Él es el que tenemos que buscar. Usted Te va a entrar, y todo el mundo va a decir Juan, que fue que aconteció. No parece que el creyente que con fe decía la gente, mi historia va a cambiar. La historia de nosotros tiene que cambiar, porque no es la historia de nosotros, es la historia de Dios para nosotros. te vio va a ver ahora. Es la historia de Dios para nosotros. Tenemos que dejarnos llevar por lo que Dios va a hacer con nosotros. Cuando te llegó el día, Tenemos que aprender a obedecer a Dios. llorar llegó la alegría. Pero para obedecer a Dios tenemos que escudriñar la palabra para ver qué es lo que nos indica. Cerca y el todo ven, en esta caminada Él va siempre al frente. Tu llanto, tu gemido, ella lo comprende. Tu pensamiento Dios no puede describir, solo Jesús te va a entender. Si la puerta para usted no se abrió y usted por tanto tiempo insistió, luchó contra dificultades, pasó por alto las ofensas, fue escogido por Dios. Escogido por Dios. Escogido por Dios. Quiero que se ponga sobre sus pies.